Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien. Excelente. Vamos a pasar lista inmediatamente. Cambia. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Tristán. Tristán, profesor. Tristán. Presente, profesor. Tristán Damas. Muy bien. Alcalde. Alcalde. Seguimos. Laurencio. Tampoco. Obando. Presente, doctor. Muy bien. Quispe. Quispe Nuñovero, doctor. Muy bien, muy bien. Quispe Nuñovero, Joseph. Laurencio. Alcalde. Presente, doctor. Alcalde, muy bien. Laurencio. Castro. Doctor, buenas noches. Castro presente. Buenas noches. Obregón. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Calderón. Calderón. León. León presente, doctor. Muy bien. Condeso. Condeso. Ortiz. Ángela Ortiz. Ahí estoy viendo en el casillero de Ortiz, ahí es Ángela Ortiz y hay la fotografía de un varón. Ya, muy bien. Santana. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Adauto. Presente, doctor. Muy bien. Sarabia. Sarabia presente, doctor. Muy bien. Aucasi. Presente, doctor. Muy bien, Aucasi. Presente, doctor. Ascona. Doctor, presente, buenas noches. Muy bien. Ascona. Perfecto, muy bien. Mejía. Presente, doctor. Buenas noches. Mejía. Muy bien. Gamarra. Gamarra. Laurencio. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Martínez. Presente, doctor, buenas noches. Muy bien, Martínez. Quispelaya. Presente, doctor. ¿Quién más? ¿Quién más? Repito, Ortiz. Doctor, buenas noches. Manosalva Hurtado. Manosalva, muy bien.
Buenas noches, doctor Carmela Robles, por favor. Robles, muy bien. Doctor, buenas noches. Janet Ramos. Ramos, No me muy llamaron. bien. Doctor, buenas noches. Manosalva Hurtado. Ya sí, ya le confirmé, muy bien. Gracias. Buenas noches, doctor. Donaire, Sí, Atuncar Donaire, doctor. Atuncar. Sí, doctor, buenas noches. Ya, Doctor, muy buenas bien. noches. Doctor, buenas noches. Fran Camargo Rodríguez. Camargo, Buenas noches, doctor. Condeso Collazos Mari, presente. Condeso, sí, ya la llamé, muy bien. Doctor, Palomino, buenas noches. Buenas noches, doctor Palomino Fernández. ya. Rodríguez Marcos, doctor, buenas noches. Rodríguez, muy bien. Doctor, buenas noches. Roque Pizarro. Ajá, Roque, faltaba usted, muy bien. Zulca Ñanca, doctor, presente. Buenas noches. Zulca, perfecto, muy bien. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Rojas Ramírez, Ariam. Rojas, correcto, muy bien. Buenas noches, doctor. Salas Tucto, Paola, presente. Adauto, no, ya dije, Tucto, ¿no? No, Salas, Salas, doctor. Salas Tucto. Salas. Adauto Miriam, Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Llamo Arango Caguana Fiorella. Arango, muy bien. Sí, doctor, presente. Adauto Miriam. Doctor Manosalva sí me puso lista, ¿verdad? Así Doctor es. Daniel, buenas noches. Registró mi asistencia. Aucasio Aucasi, Marcelino. así es, perfecto, muy bien. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, Juliano Campos, Atayupanqui. Uli Campos, ¿no? Sí, Uli, ¿es tu Juliano. apellido o Campos? No, Campos es mi apellido. Mi nombre es Juliano. Ya, Campos. Campos. Correcto, ahora sí, Juliano Hugo Campos. Suárez, doctor Hugo Suárez Javier. Hugo, muy bien, Hugo. Sí, sí, doctor, gracias. Correcto. ¿Quién más, por favor? Buenas noches, Jorge Calderón, presente. A ver, un ratito. ¿Quién? Jorge Calderón, doctor, buenas noches. Calderón Romero, sí, correcto, muy bien. Pelaya Gamarra, Doctor, buenas noches. Ispelaya, sí, ya está bien también. Vale López. Doctor, buenas noches. Cristian Tolentino. Tolentino. Doctor, buenas noches. Alex Brigada. Brigada. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Cristian Tolentino. Así es, Tolentino, ya está. Vale López. Presente, profesor. Su apellido es Vale, ¿no? No, es Camargo López. No le escucho, ¿cómo? Camargo López. Valentina es mi No, nombre. Camargo, sí. Me refiero a Vale López. Es que Valentina es mi nombre y López es mi apellido, pero también soy Camargo López. A ver, repita, por favor. Su apellido es López, su nombre es Vale, Sí, Valentina. pero es mejor que lo escriba bien. López, muy bien. Doctor, disculpe, Mejía Sáenz Catherine, ¿sí me anotó? Sí, así es. Gracias, doctor. Ya, quiero comprobar nuevamente. Ángela Ortiz. Por si acaso está ausente. Ahí veo una figura que han puesto en su casillero, una figura de un varón. Ángela Doctor, Ortiz él y la es, figura de un él es varón. William. Doctor, buenas noches. Disculpe, él es Listo, William sí, por Ortiz. supuesto. Él es William Listo. Ortiz. El que ¿Cómo? está con Ángela Priscila es William Ortiz, pero su hija se llama Ángela. Ha entrado con el Zoom de su hija, seguro. Él es William Ortiz. Ya, ahí está. Ortiz no contesta tampoco. Ah, Ortiz, sí, él es William Ortiz. sí, pero no contesta, pues. Su hija ha puesto el
como si estuviera presente, pero no está. Muy bien, jóvenes. Doctor, disculpe. Doctor, sí me llamo Pimentel de la Lisa Cruz, por Mano favor. Salva. Pimentel de Ana la Salva, Cruz. sí. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Disculpe, Orellana Pimentel de Martí. la Cruz, doctor. Ah, Orellana, sí no está. Muy bien. Gamarra Prado, doctor. Buenas Así es, ya noches. está Gamarra. Doc, Pimentel, por favor. También está. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, rápidamente nos vamos al tema que nos va a ocupar el día de hoy. Acuérdense que antes que nada, esta semana tenemos nuestra práctica calificada. Hoy día no va a ser, hoy día es teoría. La práctica calificada es correspondiente el día viernes. Bien, perfecto. Vamos entonces a la reunión de hoy día. Bueno, nos toca ver entonces el día de hoy lo correspondiente ya al estado gestacional en lo que se refiere a la posibilidad de hacer el diagnóstico y el impacto que ocasiona un estado gestacional en el organismo materno, en tanto se empieza el desarrollo fetal, que ya son temas que ya lo hemos venido desarrollando. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de gestación, indudablemente tenemos que partir, para hablar de gestación, tenemos que partir de los efectos de poder establecer el calificativo, llámese el diagnóstico. Ahí he puesto diagnóstico, muy bien, falta la G, no importa. Y lo que corresponde a las manifestaciones clínicas que se ponen de manifiesto, que se ponen en evidencia. Recordamos entonces que no hay un estado gestacional sino a partir de un elemento previo que en el organismo materno es el gameto femenino, llámese el óvulo. Y ahí recordamos el ciclo ovárico precisamente. Entonces, el ciclo ovárico es el que va a devenir de donde viene la producción de un óvulo. Entonces, permite esta situación de la llamada ovulación, la consecución del gameto femenino. Muy bien, existiendo el gameto femenino, indudablemente va a existir la posibilidad que éste incurra en la evidencia de la fertilización, es decir, que ocurra la fecundación. El término de que el óvulo sea fecundado o que el espermatozoide fecunde al óvulo es relativo. La fecundación es la conjunción de un óvulo con un espermatozoide, o sea, el fenómeno de la fertilización. Indudablemente que todo este fenómeno para que aparezca el gameto femenino es mediado por un eje hormonal. Y ese eje hormonal es fundamentalmente por acción en el organismo materno de la progesterona. ¿Cierto? Entonces, ocurrida la fecundación y mediada este fenómeno por la acción de la progesterona, esta progesterona tiene un punto de origen, que es el cuerpo lúteo. La progesterona producida por el cuerpo lúteo, es decir, cuerpo lúteo ocurre, se llama cuerpo lúteo al rezago que queda en el ovario ocurrida la fecundación. Ese cuerpo amarillo, pues se llama cuerpo lúteo, es un gran productor de progesterona. Entonces vamos teniendo en cuenta que la progesterona es una hormona precisamente que se hace evidente durante este proceso de la fecundación y que es el inicio de ese estado gestacional, progesterona. Entonces, una vez que ha ocurrido esta progesterona, que ha ocurrido la fecundación, la producción de progesterona que ocurrida por que se produce en el cuerpo lúteo se incrementa. Se incrementa en relación a que es necesaria este incremento de progesterona para mantener
a este óvulo fecundado, para mantenerlo, para facilitar su vigencia, hasta que este óvulo fecundado alcanza la etapa embrionaria. Entonces es todo un devenir de juegos hormonales. El primero es la progesterona, la primera hormona que interviene en todo momento y está presente en toda la etapa reproductiva, partiendo del mismo ciclo ovárico. Se inicia la producción progesterónica en el cuerpo lúteo, haya o no haya fecundación. Y si ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo incrementa su producción, facilitando que el óvulo pueda seguir su proceso hasta alcanzar la etapa embrionaria, en donde precisamente se va a ser evidente la presencia de las llamadas gonadotrofinas, es decir, lo que se va a producir por ese otro elemento que interviene, lo que estábamos hablando en lo que es el proceso de gestación. Recordamos que en el proceso de gestación ocurre un organismo materno, hospedero, un embrión que es el huésped, y un tercer elemento de nexo, que es la placenta. Esa placenta precisamente es la que va a producir una enorme cantidad que va a relacionarse con este complejo gestacional, que es la producción de las gonadotrofinas. Entonces, estos evidentes producciones hormonales, llámesele cambios hormonales que ocurren, de todas maneras van a hacerse sensibles en el organismo materno. Y esa sensibilización y esos cambios, esas manifestaciones, es precisamente lo que nosotros vamos a reconocer como características del estado gestacional. Entonces, las hormonas son las que van a provocar realmente todo un cambio de funcionamiento. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico, precisamente, todas las manifestaciones que ocurren en el organismo materno no son solamente pues, la ausencia de regla para decir que hay una gestación, sino precisamente todos los cambios que producen precisamente los cambios hormonales. Muy bien, entonces vamos ahí teniendo en cuenta que estos cambios hormonales van a provocar una serie de manifestaciones en el organismo materno y presentando tanto síntomas como signos que nos hacen ya traer en el raciocinio y traer como conclusión, después de examinar a una paciente, de una gestante, no paciente, una gestante, y encontramos precisamente para establecer el criterio diagnóstico en cuanto a estos cambios hormonales que consideramos y hasta ahora se siguen viendo no solamente por tener en cuenta semánticamente, sino por lo que significa realmente el calificativo en el diagnóstico de gestación. Tenemos precisamente signos que están catalogados hasta ahora como presuntivos, probables y definitivos. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es que, de todas maneras, algunos síntomas podrían estar derivados por trastornos hormonales que no precisamente tendrían que ver con un estado gestacional, por eso se llaman presuntivos. Hay unos más llamativos, donde definitivamente apuntan a que hay un proceso gestacional, son los signos probables. Y definitivamente cuando ya se objetiviza la conformación de un nuevo ser, son los signos definitivos. Entonces es bueno que tengamos el concepto de esta categorización de los signos en cuanto al diagnóstico. Signos presuntivos, signos probables y signos definitivos. Y ahí los tenemos como signos presuntivos. Son los que inclinan al observador, llámese el médico o la persona que está calificando lo que manifiesta la posible gestante, y nos orientan a esta posibilidad. En principio, la falta de menstruación. No hay ninguna gestación que tenga
presencia de menstruación. La persona manifiesta una especie de cansancio, de fatiga, es decir, laxitud y una tendencia al sueño, ¿cierto? Y se hace manifiesto también una estasis gástrica que se produce como posibles vómitos y la presencia de náuseas. Sin embargo, todos estos síntomas, así como puede ser cambios de las mamas, como es la pigmentación o turgencia, puede haber en el cuello uterino hiperemia y coloración, el famoso signo de Chadwick, puede haber un aumento de leucorrea, inclusive la frecuencia urinaria aumentada, signos que están en relación a la posibilidad directa de una gestación. Sin embargo, todos ellos pudieran estar derivados por otra causa, pudieran presentarse por una causa, no precisamente la gestación. Por eso es de que, habida cuenta que cuando uno comienza a examinar y a entrevistar en la primera consulta, posiblemente cuando vaya solamente por la presencia de náusea, por la falta de menstruación, y catalogamos todo esto, estamos ante la posibilidad, por eso decimos presuntamente, signos presuntivos. En la entrevista con una posible gestante, es bueno relacionar todas estas categorizaciones que manifiesta la recurrente. Igualmente, tenemos ya los signos probables. Aquí ya hay una significación mayor, ¿cierto? Aquí ya se relaciona precisamente con cambios anatómicos, tanto de los genitales femeninos, básicamente. Entonces, hay un cambio en la consistencia uterina, el famoso signo de Hegar. Es decir, el útero se vuelve un tanto más blando de lo corriente. Igualmente hay un aumento de tamaño. Entonces, sin embargo, si uno analiza todos estos signos, todavía no hay una absoluta certeza que correspondan a un estado gestacional. Sin embargo, son más directos. El cambio de forma del uterino, que uno concibe siempre la descripción del útero como piriforme, es un útero más redondeado. Puede haber contracciones uterinas, pero ya en un signo tardío hay balonamiento abdominal. Y aquí hay mareos que están en relación no a las náuseas que se veían en los presuntivos y que no obedecen a cambios anatómicos, sin embargo están considerados ya dentro de un signo mayor, no presuntivo, sino probable. Y finalmente tenemos ya los signos definitivos. Indudablemente es la comprobación in situ de un balonamiento, de laboratorial, es decir, ya hay un funcionamiento orgánico del mismo producto. Y esto ya tiene que ver con la positividad de los exámenes tanto en sangre como orina, la palpación de movimientos fetales, la comprobación del estudio sonográfico, o sea, los estudios ecográficos, y lógicamente la percepción de una frecuencia cardíaca. Entonces son signos definitivos, signos definitivos. La positividad de HCG, la detección del HCG, tanto en la gonadotromía coriónica en sangre y orina. Ojo, que a veces surgen preguntas de examen, parecen muy cotidianas, pero a veces cometemos errores en esto de signos probables, signos definitivos y presuntivos. Entonces es bueno meterse un poquito a pormenorizar estos detalles. Entonces, signos presuntivos, probables y definitivos en cuanto al diagnóstico del estado gestacional. Muy bien. Ya una vez que hemos dicho el diagnóstico, ya entramos en la parte del examen clínico. Aquí hay un grafiquito como para tenerlo en cuenta entre el examen clínico de una gestante, que es relativo, pero sí es bueno recordarlo, más o menos la altura uterina. Dentro de lo que habíamos visto, la altura uterina que se mide en el examen clínico, tanto la altura uterina como el perímetro abdominal. Y tenemos porcentualmente, dentro del examen clínico, la edad gestacional y la altura uterina.
Si tenemos en cuenta el pubis y la cicatriz umbilical, a la altura del pubis ocasionalmente son 16 semanas. Entre la cicatriz y el pubis, en la mitad son 20 semanas. A la altura de la cicatriz son 24 semanas. Entre la cicatriz umbilical y el apéndice sifoides, la mitad son 32. Entre los 32 y la apéndice umbilical, 28 semanas. Y hacia lo más alto, primero es 36 semanas. Si después de haber comprobado 36 semanas, comprobamos que ha descendido, es que ya estamos en las 40 semanas. Por eso esto es relativo, porque esto que después de estar alto y está con menos edad y luego baja y hay más edad gestacional, está en relación a que el polo de presentación ha descendido, es decir, ya entró en el hueco pélvico. Pero como digo, es relativo. Esto para más o menos tener en cuenta cómo es ya el examen clínico de la gestante. Muy bien, entonces vamos a mirar un poquito las etapas del desarrollo del producto en el organismo materno. Y aquí recordamos que este organismo materno, dentro de lo que es la función de reproducción, que es, recordamos que es una programación genéticamente hecha, va a permitir que existan diversas modificaciones que precisamente van a establecer y van a permitir que el desarrollo del producto sea óptimo. Pero para que eso sea óptimo, es el mismo organismo materno es el que adquiere ciertas características. Entonces, recordamos entonces las etapas de la gestación. Recordamos que existe un periodo de nidación, fecundación, nidación, que es las primeras 2 semanas. Entonces, fecundación, desde la fecundación hasta el blastocisto, ¿cierto? Primeras 2 semanas. Es la etapa en donde hormonalmente dispuesto, por eso es que hablamos de la gran concentración hormonal que existe, sobre todo de progesterona, en donde el producto de la gestación, que es un elemento extraño, y aquí nos acordamos de esa conducta parasitaria, este producto tiene que ser precisamente buscar el mecanismo para que sea aceptado por el hospedero. Entonces, este producto necesariamente está favorecido por la gran cantidad de hormonas que sirven como para aquietar precisamente el sistema defensivo y puede establecer los nexos necesarios para continuar después de ocurrida la fecundación, empezar la nidación. Entonces, es el periodo de la histogénesis. Pasa este periodo de 2 semanas y entramos a la etapa embrionaria. Nidación, fecundación, pasa a la etapa embrionaria, que como todos ya sabemos, está entre la 3ª y la 8ª semana, que es precisamente el periodo de la organogénesis. Como todos sabemos, viene toda la migración de todos los grupos celulares para conformar las diferentes estructuras de los órganos precisamente del producto de la gestación. Y después de la 9ª hasta la semana número 40 es el crecimiento y desarrollo prenatal. Entonces las etapas de la gestación son nidación, etapa de nidación, etapa embrionaria y etapa fetal. Bien claro el concepto. Como decíamos, en la etapa de la nidación, precisamente después de ya hemos visto un poquito lo que ya hemos señalado. Ocurrida la fecundación, viene la etapa de la división celular, es decir, la compaginación de todo lo que significa la producción, la multiplicación celular hasta convertirse en blastocisto. Y precisamente en esta etapa hay que recordar que todo el conjunto gestacional pues va a ser
recibido y va a ser abastecido por todas las células tubarias que precisamente van a favorecer esta etapa hasta que llega precisamente a la cavidad uterina. Entonces, dentro de del primero al tercer día, una vez que ya llegó a la cavidad uterina, se establece ese lugar escogido precisamente dependiendo de algunos factores locales para establecer la anidación en el endometrio. Acuérdense que hasta ahí el endometrio es un endometrio secretor y que está siendo sostenido hormonalmente por la gran producción de progesterona del cuerpo lúteo. Entonces, ocurrida ya esta implantación entre el quinto y séptimo día después de la ovulación, ya en el estado de blastocisto, precisamente este endometrio secretor es el que puede recibir y puede sostener nutritivamente a este complejo por estas secreciones endometriales, porque es precisamente una capa de gran capacidad secretora, que algunos autores le dicen precisamente la famosa leche uterina, y que sostienen precisamente a todo el complejo futuro embrionario. Ocurrida entonces la implantación, se realiza por acción enzimática, acción proteolítica, que está establecido en el primer blastocisto, y que permite digerir las células endometriales para luego diferenciarse en células trofoblásticas, que precisamente van a permitir el desarrollo propio del blastocisto. Entonces, en esta etapa ya las células trofoblásticas van a proliferar a una velocidad realmente llamativa para transformarse en las siguientes semanas en lo que va a constituir la placenta y las membranas precisamente. Ya en la etapa embrionaria, precisamente la progesterona que está siendo secretada por el cuerpo lúteo va a establecerse ya cuando ha habido la anidación y ya ha habido la proliferación de las estructuras del trofoblasto, precisamente dentro de lo que es van a invadir en este endometrio y van a constituir lo que ya empieza la situación de la desidualización del endometrio, y va a permitir, aprovechando todos los componentes de este endometrio hasta ya alcanzar la futura nivel hemático, ¿cierto? Pero primariamente es este endometrio es el que sostiene con lo que ha podido establecerse mediante la acción de progesterona con la suficiente cantidad de glucógeno, proteínas, que van a sostener precisamente los inicios del desarrollo embrionario. Y precisamente lo que estamos hablando, este endometrio va a convertirse posteriormente ya en las llamadas células deciduales, constituyendo proporcionalmente ya un cambio notorio de la capa endometrial y convertirse en decidua. Indudablemente en esta decidua es donde va a desarrollarse y va a organizarse finalmente la placenta, ya notoriamente a partir de las 8 semanas. Y aquí lo tenemos un poquito ya para entenderla ya en la etapa fetal. Por ejemplo, a partir de lo que está consignado aquí, a partir de la tercera semana, o sea, 21 días de la fecundación, ya hay anuencia de capilares sanguíneos. Entonces ya existe un aporte para el embrión dentro del sistema vascular. Ya se han establecido los cordones trofoblásticos precisamente con la consecución y la formalización de las velocidades placentarias,
que parten de vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Y precisamente son las que van a sostener finalmente hasta el desarrollo final del embrión, del feto. Muy bien, y entonces tenemos ahora la evolución del producto de la gestación dentro de la cavidad uterina. Entonces tenemos, en principio, en las primeras 2 semanas encontramos una diferenciación del embrioblasto, que va a constituir el feto, y del trofoblasto, que es el sincicio, el cito y el sincitio trofoblasto, que van a constituir la placenta. Entonces, en estas primeras 2 semanas van a constituirse embrioblasto y trofoblasto. Entre la tercera y la 8ª semana, que es todo el periodo de embrionario, parte de lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y lógicamente, a partir de estas 3 capas, después de ser embrioblasto y el embrioblasto en hipoblasto e hipioblasto, va a constituirse posteriormente ya el ectodermo, mesodermo y endodermo y todo lo que es la organogénesis. Entonces son las etapas de desarrollo embrionario del producto dentro de la cavidad uterina. Y lógicamente después de la 9ª semana ya viene el desarrollo fetal, ¿cierto? Entonces recordamos que en el tercer mes, ya hacia el tercer mes, existe un desarrollo cefalocaudal. Y aquí comienzan un poquito las características del desarrollo fetal. Desarrollo cefalocaudal con mayor desarrollo cefálico. A la mitad de la longitud corresponde a la cabeza en este primer trimestre. La cabeza prácticamente es la mitad de todo el conjunto fetal. Igualmente podemos mencionar que la cara ya tiene prácticamente la diferenciación con el aspecto de una persona, de un ser humano. Y lógicamente ya hacia las 12 semanas aparecen los primeros centros de osificación, a las 12 semanas. Indudablemente que a la 6ª semana y inclusive ya hay la producción de las grasas intestinales que se van consignándose dentro de lo que se llama la cavidad abdominal. Entre el 5º y 6º mes, el feto se alarga. Aquí 5º y 6º mes. Se alarga en tanto que ya la cabeza va siendo 1/3. Aquí era, en el primer trimestre, la cabeza prácticamente era la mitad de todo el feto. Ya hacia el 6º mes, el feto comienza a alargarse y ya la cabeza pasa a ser promedialmente 1/3. Y está cubierto de este vello fino que es el lanugo. Lanugo es, no es lanudo, lanugo. Y la madre siente los primeros movimientos fetales. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto totalmente abdominal el producto de la gestación. Y acuérdense que la cavidad uterina, la fibra uterina es totalmente laxa precisamente por la acción de la progesterona. De tal manera que eso permite que sea totalmente flexible y precisamente la captación de los movimientos ya a este nivel entre el 4º y 5º mes. Al 6º mes se reconoce ya una piel un tanto rojiza, rugosa, pero todavía falta tejido adyacente. Aquí, si ocurriera en el 6º mes un nacimiento de este prematuro, realmente tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Por muchos adelantos que haya en este momento, todavía el 6º mes, 22 semanas, 24 semanas, son muy difíciles porque precisamente no hay forma de darle consistencia a que pueda obtener la oxigenación respectiva del medio ambiente, precisamente porque hay inmadurez del aparato respiratorio, tanto del sistema nervioso. Entonces, a veces hay preguntas de examen. 6º mes, ¿existe madurez del aparato respiratorio? No, el aparato respiratorio todavía es inmaduro, es un prematuro inmaduro.
Al séptimo mes ya tenemos una longitud cefalocaudal de 25 centímetros aproximadamente y tenemos alrededor de 1 kilo. Entonces, séptimo mes, ya podemos hablar de supervivencia con el séptimo mes. Ya entre el octavo y el noveno mes, ya hay una ganancia de peso de 2 kilos. La piel está cubierta por grasa y al momento del nacimiento tenemos un peso promedio de 3 kilos y medio y una longitud de 50 centímetros. Entonces son a grandes rasgos cómo evoluciona y cómo se desarrolla en la cavidad uterina el producto de la gestación. Y aquí tenemos una tablita que tenemos para poder conceptuarla y poder verificar el aumento de la longitud y el peso durante el periodo fetal. En semanas, la longitud cefalocaudal y el peso establecido. Todas esas tablas porcentuales que nos guían en el momento de la evaluación. Igualmente en esta tabla está la talla, en tanto la edad que se puede conceptuar y que se espera dentro de una evolución relativamente favorable de una gestación normal. Aquí nuevamente, para recordarles que después de la etapa embrionaria, existen estas características macroscópicas de los distintos órganos fetales, ¿cierto? Son evidentes de tal forma que después del tercer mes, ya todas las situaciones de los órganos están definidas. Entre el cuarto y quinto mes, ya no hay mayor diferenciación con el recién nacido. Solamente ha ganado peso. En la segunda mitad de la gestación se completa casi en su totalidad la maduración de los órganos y sistemas. Son detalles para tener en cuenta cómo es la evolución desde la etapa embrionaria. Entonces, para tener en cuenta, inclusive con las tablas que se han establecido tanto ecográficamente como porcentualmente y con respecto a la posibilidad de hacer estudios invasivos. Aquí tenemos, por ejemplo, el otro concepto, cómo va evolucionando lo que es, por ejemplo, la formación de las células sanguíneas. Este es un detalle muy importante porque acuérdense de que en todo momento esta actitud de parásito del feto o del producto de la gestación en general siempre está sujeto a sistemas de alimentación y nutrición. Entonces, fíjense, en la tercera semana de gestación, formado ya el saco vitelino, existen ya a este nivel eritrocitos nucleados. ¿Y por qué tempranamente? Porque necesariamente tiene que haber un sistema de repartición o un sistema de conducción de los elementos nutrientes. Y precisamente dentro de los elementos nutrientes está la utilización del oxígeno. ¿Y quién lleva el oxígeno? Las células sanguíneas. Precisamente capaces de poder abastecer y todo el desarrollo del sistema fetal. Entonces, desde la tercera semana ya hay eritrocitos. Entonces, pregunta de examen, las células sanguíneas, ¿desde qué momento se comienzan a formar? En el saco vitelino desde la tercera semana. Y así por el estilo. Las capas mesoteliales, la placenta, a las 6 semanas, por ejemplo, el hijo embrionario comienza a formar células sanguíneas. Luego ya en el tercer mes está el vaso y el tejido linfático. Tejido he puesto ahí, tejido linfático. Entonces, células sanguíneas, tercera semana de gestación. Recién en el tercer mes es la médula ósea, tercer mes, la principal fuente de producción de eritrocitos. Indudablemente, posteriormente ya el tejido linfático va a continuar produciendo estos linfocitos y células plasmáticas. Pero lo importante de las células sanguíneas para tener idea de cómo se van formando inicialmente y por qué deben ser tempranos, porque son los encargados precisamente de poder abastecer las
la utilización de un elemento fundamental en el desarrollo para el metabolismo, que es la utilización del oxígeno. En cuanto a todo el sistema de bomba, llámesele el aparato circulatorio del corazón, comienza a latir a partir de la 4ª semana de gestación y existe la llamada contracción con una frecuencia que supera los 60 latidos por minuto, está 65 a 70, es precisamente a partir de la 4ª semana. Acordémonos que la frecuencia cardíaca fetal, debido al alto compromiso de circulación y movimiento sanguíneo que existe en el feto, alcanza un promedio de 140 latidos por minuto antes del parto. Por eso es la famosa frecuencia promedio. Promedio de 140, que puede ser todavía factores normales entre 120 y 160. Por debajo de 120 denota un metabolismo inadecuado, y por encima de 160 no un metabolismo adecuado, sino una distorsión. Existe, no es un metabolismo adecuado, sino una distorsión del metabolismo. Pero finalmente un metabolismo inadecuado, pero que por encima de 160 podría estar estableciéndose una alteración tóxica. Sin embargo, por debajo de 120 estamos hablando de insuficiencia. En cuanto al aparato digestivo, este sistema va a estar más o menos completo después de la mitad de la gestación. Y en los últimos meses es realmente cuando ya empieza un funcionamiento real. Inclusive la eliminación del meconio, que es el contenido intraluminal de las asas intestinales, precisamente por el líquido amniótico que se deglute, y la presencia de moco, células epiteliales, etc., y producción de las glándulas intestinales. Entonces, aparato digestivo es en los últimos 3 meses realmente. Sin embargo, empieza su conformación desde la misma organogénesis inicial. En cuanto a los riñones, estos empiezan a excretar orina en el 2º trimestre de la gestación. Y precisamente es el gran componente del líquido amniótico. La conformación de la orina que empieza a ser excretada es el gran componente del líquido amniótico. Hablamos de oligohidramnios y hablamos también de un polihidramnios. Cuando la reducción del líquido amniótico indica una alteración grave, puede estar en relación a una disfunción renal. Y lógicamente, cuando hay disfunción renal, necesariamente existe esta situación que puede derivar en una muerte fetal. Entonces, el oligohidramnios es muy gravativo cuando se diagnostica a este nivel de la gestación. Es muy, muy, muy dramático muchas veces. En cuanto al aparato respiratorio, precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Tiene que ver con que el oxígeno realmente ingrese el metabolismo fetal, se abastece a través de la circulación placentaria. Sin embargo, que es ahí donde se establece lo que se llama la ventilación. Pero, sin embargo, toda la capacidad de lo que es el sistema respiratorio, que viene con el hecho de los movimientos respiratorios, es lo primero que se va a establecer. Todavía no hay situación de oxigenación a través del pulmón fetal, porque quien oxigena es a través de la ventilación placentaria. Sin embargo, debe existir estos movimientos respiratorios, que están indicando una maduración del sistema respiratorio. Y precisamente en el último trimestre, estos movimientos fetales como que se inhiben para que el pulmón no se llene precisamente de líquido y no pueda absorber desechos meconiales. Fíjense
hasta el segundo trimestre, que se estimula que hay movimientos respiratorios, en el último trimestre tienen que aquietarse. Precisamente, ¿por qué? Porque si se mantienen los movimientos respiratorios, entraría líquido hacia la cavidad pulmonar, que es inadecuada. En lo que se refiere al sistema nervioso, todo va a conceptuarse los reflejos del feto que tiene que ver con el desarrollo de la médula espinal. Y estos aparecen entre el tercer y cuarto mes del embarazo. Recordamos que el sistema nervioso central va a desarrollarse realmente durante el primer año de la vida posparto, cuando termina el proceso de la mielinización. Entonces, al inicio todavía tiene que producirse una sensibilización mayor para que se produzca precisamente el desarrollo nervioso central. Aquí un poco para recordar lo que es la respuesta fisiológica del organismo materno. Recordamos un poquito que después de la fecundación, que la misma fecundación que el mismo organismo lo ha previsto dentro de lo que corresponde al desarrollo futuro, está iniciándose toda la situación nutricional precisamente por este mecanismo ordenado, programado por el mismo organismo, para permitir que un organismo extraño pueda dar cabida y pueda no ser detectado por el sistema nervioso o el sistema defensivo y pueda avanzar en su progresión. ¿Quién lo protege? El sistema hormonal. Recordamos que este producto de la gestación tiene este comportamiento parasitario como lo hemos visto y ya lo que hemos mencionado anteriormente. Finalmente, vamos a recordar un poquito lo que ocurre en lo que es los cambios adaptativos de los órganos y sistemas de la gestación en sí. Entonces, estos cambios en el organismo materno están de acuerdo a una serie de circunstancias propias del crecimiento y que están en relación más que nada a los órganos genitales. Entonces, tenemos, por ejemplo, el útero aumenta de pesar unos 50 gramos, llega a pesar más de 1 kilo, hasta 1100 gramos. Fíjense cómo aumenta los cambios anatómicos del organismo, fundamentalmente los órganos genitales. Las mamas doblegan su tamaño. Todo lo que es la vagina y el introito, indudablemente, son más flexibles y más pronunciados. Y fundamentalmente, aquí hay un cambio en el metabolismo materno. Acuérdense que existe precisamente la somatotropina, que es la que tiene el efecto llamado diabetogénico de la gestación, que propicia la resistencia a la insulina, precisamente para facilitar el mayor aporte de glucosa en la sangre que pueda estar dispuesta para que ingrese a la placenta. Existe un aumento de peso de la gestante, existe un aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen sanguíneo, indudablemente hay un mayor consumo de oxígeno y un aumento de la diuresis. Entonces son los otros cambios que ocurren, cambios anatómicos funcionales del organismo materno. Y aquí, para recordarles algo que ya les había mencionado, en el sistema cardiovascular existe lógicamente un aumento de volumen sanguíneo, aumento de la performance de bomba, el respiratorio, aumento de la respiración, digestivo, la performance digestiva, y el sistema osteomuscular, cambio del eje de sustentación. Acuérdense de que el eje de sustentación está precisamente con esa caminada especial que tiene una mujer gestante, ¿no? Que tiene que tener una caminada en una especie de bamboleo, precisamente para sostenerse con todos los cambios anatómicos que ocurren ya sobre todo en una gestación avanzada.
Y finalmente, para recordarles cómo es la circulación de este sistema en lo que es la circulación fetal. Es decir, entendido de que los vasos que vienen de la placenta, llámesele una vena umbilical y dos arterias, la vena umbilical es la que lleva la sangre hacia el interior del feto, ¿cierto? Mientras las arterias son las que sacan la sangre hacia la placenta. La vena umbilical parte de la placenta e ingresa con la sangre hacia la circulación fetal. Y vemos precisamente cómo se establecen los circuitos y donde precisamente no ingresa, y estableciendo los circuitos, no ingresa sangre al pulmón, precisamente, y que el corazón bombea sangre en un sistema evitando enviar sangre a los pulmones. Precisamente de tal forma de que por los foramen ovales y todo lo que significa la anatomía cardíaca, que será motivo de otra disertación solamente para este traído la lámina para ir mentalizándonos en qué significa la circulación y cómo es precisamente que esta bomba cardíaca ocurre y grandes y drásticos cambios del sistema de bomba en el momento del nacimiento. Porque por cambio de presiones, es capaz de insuflar sangre hacia la cavidad pulmonar. Muy bien. Con eso he querido recordarles el día de hoy todo lo que significa esta situación de lo que hemos denominado como lo que significa el diagnóstico y el impacto en el organismo materno y precisamente el desarrollo fetal. Con esta clase y con la próxima estaríamos en condiciones de dar nuestro primer examen teórico. Entonces, acuérdense que la próxima semana, el próximo viernes, estamos estableciendo nuestra primera práctica calificada. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, con respecto a la práctica calificada, va a ser virtual. Sí, va a ser virtual. En el mismo momento que hagamos la práctica, que nos va a ocupar unos 45 minutos, yo les voy a explicar de qué manera la vamos a desarrollar. Puede que yo les envíe en una lámina las preguntas, les doy un tiempo prudencial para que ustedes me puedan contestar, o les hago pregunta por pregunta, dependiendo de cuál sistema me aprueben, cuál método me aprueben en el sistema, de tal forma de que por el número que son ustedes, yo pueda tener la oportunidad de calificarlos adecuadamente. ¿Algo más? Gracias. Doctor, buenas noches, le habla Liz Candia. Sí, una consulta, doctor. Entonces, este viernes únicamente va a ser lo que es la práctica calificada. No. La práctica calificada es parte de nuestro encuentro. Luego hacemos la práctica correspondiente. Ah, ya, doctor, porque aparte usted había indicado 3 preguntas. Eso es aparte de la Sí, práctica. esas preguntas son para tener un poquito de mayor concepto de ustedes y poder, no digo ayudarles, sino poder tener motivo más de calificación. Ah, La ya, práctica calificada es la formal y la otra es de nuestra evaluación cotidiana. listo. Gracias, doctor. Muy bien. Eso sería entonces el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Listo, hasta luego. Hasta luego, doctor.